Vamos a conocer las características que tiene la placa Arduino Uno con la cual vamos a trabajar. Para empezar, cuenta con pines de salida y entrada digital. Estos pines se conocen como pines de señal digital, los cuales van a estar desde el pin número 0 hasta el número 3. Todos esos son los pines digitales para entrada y salida. Tenemos también al botón de reset. Este botón de reset me permite reiniciar el programa, no borra el código que tiene dentro, solo lo reinicia. Es decir, si yo tengo un programa que tiene, por ejemplo, ¿no? 50 instrucciones y estoy en la instrucción 10, presiono el botón y va a volver a empezar de la instrucción 1. Ese es el botón de reset por hardware. Y acá tenemos al mismo reset por software. Diferencia, al de reset por software se programa y al de hardware no. ¿No? El de hardware automáticamente se ejecuta. Tenemos también, así como existen los pines de salida y entrada digital o de señal digital, tenemos los pines analógicos de entrada, que van a estar desde el A0 hasta el A5. En total, 6 pines analógicos. Y también existen los pines de salida analógica. Ahí tenemos al pin número 3, al pin número 5, número 6, número 9, 10 y 11. Estos pines, fuera entonces de funcionar como salida o entrada digital, también pueden funcionar como salida analógica. El 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Los demás solo son para entrada y salida digital. Por este otro lado se encuentra el microcontrolador. Esa es la memoria de la placa. Ahí se va a almacenar los programas que vamos a hacer. Y cada nuevo programa va a borrar el anterior. Esta placa de Arduino o este microcontrolador con el que tiene la placa Arduino cuenta con el modelo Atmega 328P y este Atmel tiene 32 KB de memoria. Si bien parece una memoria muy pequeña, créeme que con esa cantidad de memoria se hacen maravillas. Actualmente, claro está que para nuevos procesos hay placas que, bueno, vienen con mayor capacidad. También tenemos a los pines de alimentación, BIN, GND negativos, pin de 5 voltios y pin de 3.3 voltios. Este pin es un pin de alimentación externa. Yo puedo alimentar a la placa de tres formas. Por ese puerto USB tipo B, que es por donde se conecta con la computadora para subir el programa, pero una vez subido el programa también sirve como puerto de alimentación. Puedo conectarlo por acá, por el plug de alimentación, y si no deseo hacerlo por ninguno de esos dos, puedo conectarlo por estos a través de cables, por el BIN y el GND. El voltaje de trabajo de la placa Arduino, según el fabricante, nos indica que puede soportar hasta 19 voltios. Incluso nos indica que puede funcionar hasta 21 voltios. Pero en la práctica no es así. En la práctica, lo recomendable es que no se supere los 12 voltios. Es más, trabájenlo a 10 voltios. ¿Y por qué les menciono que se trabaje a 10? En alguna ocasión lo hicimos funcionar con una fuente de 11.1 voltios y lo ha dañado en la fuente de alimentación de acá. Se supone que estaba dentro del rango, pero al conectarlo la primera vez hubo una caída que le ha llegado hasta 12.1 voltios en esa diferencia potencial y al final, por ese 0.1 extra, se dañó. Seguía funcionando, podía subir programas normal, pero ya no podía alimentarlo, por ejemplo, por este bin o por este plug, sino directamente por el de acá, ¿no? ¿Por qué se ha dañado? Porque de manera interna están conectados estos en común. De hecho, de acá igual se estaría conectando, ¿no? Para que pueda alimentarse. Por eso les decía que no superemos los 10 voltios en base a esa experiencia. Agregas la alimentación y esta alimentación ingresa acá. Ese cuadradito de color negro representa al regulador de voltaje. Este regulador es el culpable de que ese voltaje de entrada se convierta en 5 voltios. Arduino funciona en 5 voltios. Y esos 5 voltios se reparte para cada uno de los pines de trabajo. Hay algunos componentes que requieren menos de 5 voltios para funcionar. 3.3, por ejemplo. Uno de esos elementos es el sensor barométrico BMP280. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sale de este regulador de 5 voltios hacia el siguiente regulador, que este es el de 3.3. Y este de 3.3 hace funcionar básicamente a este pin de 3.3. Entonces, si yo voy a trabajar con componentes que funcionen a 3.3, se activa de manera interna ese otro regulador. El primero de 5 y el otro de 3.3 voltios. Por acá tengo condensadores que nos van a permitir que la placa no se dañe, ¿no? Por último, y no menos importante, tenemos también a nuestros LEDs de la placa. Tengo 4 LEDs.
El primero representa al LED de encendido. Es decir, este LED que está acá, apenas nosotros conectamos la placa, se enciende de forma eléctrica, ¿no? Este otro, ese de la L, es un LED que yo puedo programarlo con el pin número 3. El pin número 13 controla a ese LED interno. Tengo al TX y al RX. En el simulador no va a funcionar. Pero en el entorno físico, el TX y RX, cuando yo suba un programa, se van a encender 3 veces. Va a parpadear para indicarnos que está recibiendo la información. TX significa transmisión y RX recepción. Si yo adquiero una placa Arduino nueva, apenas lo conecte sin que tenga ningún programa, por defecto se va a encender ese LED integrado en la placa, ¿no? Se va a encender, se va a apagar, se enciende y se apaga. Esa es la forma de verificar si la placa que me han entregado es nueva, porque si es nueva, se tiene que encender un segundo, apagar un segundo, apenas yo lo conecto. Recién lo vamos a programar, ¿no? Pero por defecto, de fábrica, viene así, con el programa inicial de encendido y apagado un segundo. Todos estos elementos, estos pines que hemos mencionado, los vamos a ir utilizando en los diferentes proyectos. Y ya para culminar, este de acá es un cristal de cuarzo, lo que nos va a permitir que pueda trabajar a determinadas velocidades en rangos de milisegundos y si queremos en microsegundos a la placa Arduino. Para eso nos sirve. Y de forma física, acá cuenta con 6 pines más que son del conector ICPS. Eso me sirve para que yo pueda agregar shields, es decir, módulos sobre la placa y estos módulos hacer que pueda expandirse sus funcionalidades de Arduino. Para terminar esta parte, Arduino nunca, pero nunca lo posiciones sobre una base de aluminio o metal, porque la placa por la parte trasera tiene, por ejemplo, la parte de la soldadura. Si utiliza una base de aluminio o metal, esos son materiales conductores y va a hacer que esas soldaduras se interconecten entre sí y muere la placa. Nunca sobre una base de aluminio o de metal, o en este caso un material que sea conductor de corriente en sí. ¿Puedo conectarlo sobre una base de madera? Sí, no es conductor. ¿Puedo conectarlo sobre una base de plastoformo? Claro, no hay problema, ¿no? ¿De goma? Sí, no pasa nada. No en aluminio o metal o cualquier material conductor. Con eso tenemos especificado todo esto de la placa Arduino.